ir hablando de lo que vamos a tener para esta ocasión. En este caso, bueno, ya les estoy compartiendo allí en pantalla. Espero que la puedan ver. Vamos a tener en este caso tres partes en las que vamos a estar tocando. Lo primero que vamos a estar viendo es lo relacionado con el tercer componente formativo. Luego vamos a estar viendo una explicación acerca de las evidencias que tenemos para completar precisamente en este nivel. Y lo tercero que vamos a dar es una vista al cronograma para hacer una explicación acerca de cómo van a estar funcionando los espacios para las evidencias, para el cierre de actividades y todo lo que está relacionado con la finalización de este nivel. Entonces, para que puedan estar muy pendientes a esta parte. Entonces, empezamos con lo que es el componente formativo que se llama This is what I do every day. Para este caso, en lo que tenemos acá en esta parte, vamos a estar viendo tres cosas, tres secciones que son las que mantienen, bueno, los contenidos y vamos a ir cerrando precisamente las temáticas que hemos venido viendo a lo largo de este nivel. Lo primero, ya que vamos a hablar de cosas diarias, de actividades precisamente que se hacen día a día, es hablar acerca de las preposiciones de tiempo para saber explicar cuándo se realizan las cosas. Luego, la segunda sección se llama What do I do during the day, donde van a encontrar el vocabulario para hablar de actividades cotidianas, de cosas que hacemos rutinariamente. Y la tercera sección es sobre likes and dislikes para comentar aquellas actividades que nos gusta, que no nos gusta hacer, mirar precisamente ese vocabulario. Entonces, ya habiendo visto esa sección, pasamos acá a lo que tiene que ver con las preposiciones de tiempo. Para la parte de preposiciones de tiempo, hay que tener muy presente que cuando las mencionamos, en esta parte no siempre hay, por así decirlo, una traducción directa que podamos tener de las distintas preposiciones. Algunas sí definitivamente tienen una sola traducción que podríamos utilizar en español, pero no siempre es el caso. Entonces es bueno como practicar estas preposiciones dándole una observación al uso que se tiene. Primeramente nos vamos a enfocar en estas tres que tenemos acá en pantalla. Primeramente aquí miramos la frase que aparece acá. Dice, Felipe travels to Brazil in February. Felipe viaja a Brasil en febrero. Millie goes to the gym on Friday morning. Ella va al gimnasio los viernes en la mañana. I always leave home at 7 o'clock. Yo siempre salgo de casa a las 7 de la noche. Si observamos el contexto o el tiempo que indica cada una de estas frases, nos vamos a dar cuenta que la que tenemos aquí a la derecha nos habla de una hora, nos dice a las 7 en punto. La que tenemos aquí en el medio nos dice los viernes en la mañana. Mientras que la que está a la izquierda nos habla de febrero, de un mes. Entonces, estas tres preposiciones, aunque a veces se pueden utilizar de manera similar o incluso en algunos casos no los utilizamos directamente delante de la expresión, aún así se utilizan de manera un poco diferente cada una de ellas y las podemos mirar precisamente por cuál específicas son. De las tres, at es la más específica, luego on, que tiene una, una cantidad más amplia, y luego in. Entonces, al hablar de este caso, vamos a utilizar at más que nada cuando hablamos de tiempo, claro está, para referirnos a horas.
Para ello, debemos tener en cuenta que podemos utilizar tanto la hora que nos den a ese momento como hacer referencia a momentos que estén precisamente reflejados por una hora. Por ejemplo, he leaves school at 5 in the afternoon. El primer ejemplo que aparece aquí, él sale del colegio a las 5 de la tarde. ¿Ok? Eso se refiere a una hora en específico. O and eats her snack at 3 o'clock. And come la merienda a las 3 en punto. En algunas veces, si no sabemos la hora exacta o si es un periodo de tiempo que puede variar, normalmente podemos ponerle un nombre o una referencia. Voy a colocar un ejemplo. Voy a colocar allí la frase. And eats at snack time. Para decir, Ann come a la hora de la merienda. Cuando se refiere a horas, sí podríamos decir que la traducción es como a tal hora, a tal momento, para referirnos a ese momento en el día. Pero también podemos decir en, Ann come en la hora de la merienda. Entonces, por eso les decía, no hay como que estar muy pendientes a que literalmente traduzca una sola cosa, sino que depende del contexto. Además de las horas, también se puede utilizar at cuando hablamos o utilizamos la palabra night. Aquí aparece Peter and Julie meet at night. Ellos se encuentran en la noche o por la noche, depende cómo lo quieran traducir. Cuando pasamos a on, siempre me gusta ir como precisamente del más específico al más general, ya que vimos el uso de and, de at, que es relacionado con horas. On está relacionado con días. Normalmente va unido a todo lo que termina en day. Ya ustedes saben que en inglés todos los días de la semana terminan en day precisamente, desde Monday a Sunday o desde Sunday a Saturday, como lo quieran decir. Por ejemplo, Pablo is free on Saturdays. Pablo está libre los sábados. En ese caso, puede decirse los sábados o en sábado, ya es como una cuestión de uso, pero a veces no hay como algo directo, una preposición que usemos en español, pero siempre que vayamos a referirnos a un día, vamos a decir on. Por ejemplo, Monique will arrive from Paris on Sunday. Ella llegará de París el domingo. Paula dances very much on her birthday. Paula baila mucho en su cumpleaños. ¿Cuándo es su cumpleaños? No sabemos, pero existe un día que es el del cumpleaños y al estar refiriéndonos a ese día en específico, utilizamos on para ese caso. Si sabemos el día, también lo podemos decir. Vamos a colocar um, is on. Vamos a colocar el ejemplo acá. Paola's birthday is on May 5th. El cumpleaños de Paola es el 5 de mayo, por poner un ejemplo así. ¿Ok? Nos estamos refiriendo a una fecha en específico, a un día en específico que sabemos o conocemos. Entonces, en ese caso, podemos utilizar on para referirnos a esa fecha. Entonces, va todo lo que va relacionado con día o con una parte del día. ¿Ok? Porque yo puedo hablar, por ejemplo, ya que nos referíamos ahora a Pablo, que decimos que está libre los sábados, vamos a colocar acá. Por ejemplo, Pablo is free on Saturday morning, por poner un ejemplo. Una frase allí que nos da una referencia para ese caso.
Ok, vamos a mover esta un poquito para hacerle allí eso, para que sea más clara. Bien, entonces, básicamente utilizamos on para todo lo que se refiere o lleva la referencia a un día en específico. Ahora, vamos a utilizar in de manera más general para el resto de expresiones. Lo vamos a utilizar para hablar de años, meses, días, bueno, días no exactamente, a menos que sean ciertas fechas que van con nombre. Estaciones del año, momentos del día, ahí sí se va a utilizar. Ya cuando no es ni un día exacto ni una hora exacta, ya podemos utilizar in. Por ejemplo, Joan loves to play in the evening. A Joan le gusta jugar por la noche o en la noche. Ya en ese caso, no hablamos de una hora en específico. La única excepción, ya la vimos ahorita, at night, utilizan con la palabra night simplemente la expresión at. Luisa eats hot dog in the morning. Ella come perro caliente en la mañana. The Second World War ended in 1945. La Segunda Guerra Mundial terminó en 1945, ya refiriéndonos a un año, a algo mucho más grande. ¿Ok? Incluso, si retomamos el ejemplo de Paola que vimos hace un momento, vamos a ver que en esta parte podemos hacer una variación de esa misma frase. Voy a colocarla aquí para que quede allí la referencia. Yo puedo decir, Paola's birthday is in May. Miren que en ese caso cambia un poco la expresión que tenemos allí. Podemos decir, el cumpleaños de Paola es en mayo. ¿Por qué no utilizo on en ese caso? Porque ya no me estoy refiriendo a qué día en específico es, sino que estoy diciendo que es en mayo, en cualquier momento de ese mes. Entonces ya para ese caso, sí utilizamos in, ¿ok? Cuando son fechas especiales que tienen un cierto contexto o nombre, podemos utilizar también on, aunque en algunas ocasiones, especialmente en inglés británico, se utiliza at. Por ejemplo, on Christmas Day, el día de Navidad. A veces van a escuchar at Christmas Day, pero como les digo, es más común en inglés británico, mientras que on es más común en inglés americano. Ciertas celebraciones las mencionan con at, especialmente aquellas que de pronto, aunque se refieren a un día, eso lo sabemos como colombiano. La Navidad la iniciamos, de hecho, mucho antes del día de Navidad. Entonces, es como que más que nada la idea que tienen. Pero obviamente ya es más una cuestión cultural en ese caso. Sigamos acá, ya que hemos visto precisamente estas preposiciones y vamos a estar viendo como referencia otras preposiciones de tiempo que podemos conseguir sabiendo que cada una tiene un uso en particular. Entonces, para esta parte vamos a utilizar otras preposiciones que podemos encontrar y vamos a mirar cuándo aplica precisamente su uso. Tenemos by, por ejemplo, by nos va a indicar cuál es el tiempo, podríamos decir que el tiempo límite en el que se hace una acción. Obviamente, como siempre, a medida que vemos los ejemplos, se va entendiendo la explicación. Yo sé que a veces con el solo decir esto se usa para esto, queda uno como que, ok, ¿y en qué momento se usa? Bueno, es lo que vamos a ver acá en esta parte. Tenemos I have to arrive by midnight, el primer ejemplo que tenemos aquí. Yo debo llegar para medianoche. ¿Qué significa esto? Esta persona llegará a medianoche, de pronto llega antes de medianoche. Lo que sí tenemos claro es que esta persona no va a llegar o no espera llegar después de medianoche. Sí, porque tampoco sabemos el futuro
completamente. Bill marries by noon. Bill se casa al mediodía. La expectativa es que se case casi al mediodía o al mediodía. La idea sería que no ocurra después, aunque bueno, ya todos sabemos que las bodas a veces se demoran para iniciar, pero lo que está planeado es eso. O le dicen, por ejemplo, en el trabajo, en el colegio, you must finish the task by Monday. Deben acabar la tarea para el lunes. Si les dicen así, ustedes deben tratar de terminarla antes o como mucho llevarla completada el lunes o completarla el lunes si es el trabajo. Ni en estudio ni en trabajo, ninguno de estos contextos le van a permitir que la entreguen el martes a menos que se hable de una nueva fecha. Si le dijeron by Monday, no puede ser después. Puede ser antes, sí, pero no después. Para estos casos, cuando vean las distintas preposiciones al estar practicando, recuerden también que aquí van a encontrar abajo algunos ejemplos de preguntas donde utilizan precisamente esas preposiciones, como para tener allí precisamente una idea específica acerca de cómo se ve en contexto cada una de las preposiciones. Entonces, by podría ser para tal fecha o en tal fecha, depende cómo lo quieran ver, pero siempre refiriéndose a una fecha o un plazo límite. Tenemos until. Until sí traduce directamente el español hasta. Y allí sí no se refiere a que se puedan ocurrir las cosas antes, como by, sino que debe ser exactamente desde el momento en que estoy hablando hasta ese momento. Por ejemplo, Bill works until 5 p.m. Trabaja hasta las 5. Ya a diferencia de by, ya no va a terminar antes, no, exactamente a las 5. O los que sabemos cómo es el trabajo, puede que termine un poco después, pero esa es la hora que está establecida de momento para que termine. Children must wait until it stops raining. Los niños deben esperar hasta que deje de llover. Supongo que para salir, para ir a jugar o algo, no puede ser antes. Tiene que ser exactamente cuando deje de llover. Ya una vez deja de llover, pues ya no están esperando, ya dependerá de si quieren, de si les dan permiso, etcétera, etcétera. Pero en cuanto a la lluvia, tiene que ser hasta que deje de llover. Ese es el uso que se le da. Tenemos since. Since traduce desde. Y since nos va a decir cuándo inició algo, ya en vez de hablar de terminar. Ya en este caso es para iniciar. Por ejemplo, vamos a mirar. Oh, the office has been closed since last week. La oficina ha estado cerrada desde la semana pasada. Ya significa que en este momento está cerrada, lo estuvo en ese punto y así se ha mantenido por este tiempo. Entonces, como para tener allí la idea precisamente de ese periodo. They have been traveling the world since last month. Ellos han estado viajando por el mundo desde el mes pasado. O sea que ya empezaron. Y yo digo precisamente cuándo inició esa acción. For, por su parte, no va a hablar ni de principio ni de fin, sino que nos va a decir cuánto tiempo tomó el realizar la acción. Si yo digo, oh, he drove the car for 5 hours, él manejó el auto por 5 horas. Eso significa, en ese caso estoy diciendo por cuánto tiempo, ahí está como la traducción en ese caso, por cuánto tiempo manejó. No estoy diciendo ni a qué hora inició, ni a qué hora terminó. Puedo entender que ya, como lo digo en pasado, ya terminó. También puedo decir a futuro, oh, he will drive the car for 5 hours. Él va a manejar el auto por 5 horas para hablar de la duración sin decir tampoco cuándo inicia o cuándo termina. Es también válido. Puedo hablar de si lo está haciendo ahora mismo. He's driving the car or
Si lo quiero decir hasta el momento en que siga haciendo la acción, he has been driving the car. Él ha estado conduciendo el auto también. Entonces ahí digo 4 o 5 hours. Ya obviamente será una cuestión de contexto, pero siempre y cuando nos estemos refiriendo no a cuándo empezó, no a cuándo terminó, sino a cuánto dura la acción. Tenemos before, que traduce antes. Oh, James reads the magazine before breakfast. Él lee la revista antes del desayuno. Al desayunar ya no está leyendo. Carmen takes a bath before leaving home. Carmen se baña antes de salir de casa. Pues bueno, tiene sentido que sea antes. En estos casos, cuando vayan a utilizar acciones que vayan después de las preposiciones, así como aquí, el verbo normalmente se va a escribir con ing, ya que no es la acción principal, que es tomar un baño, como lo tenemos acá, takes a bath. Entonces, en ese caso, normalmente en español lo que hacemos es agregar el verbo con el de y su forma básica antes de salir, pero en inglés se hace con ing, before leaving home. After, que significa después, pues lo contrario de before en ese caso. Janet calls him after finishing work. Janet lo llama después de terminar el trabajo. Y por último tenemos during, que se refiere a cuando una acción ocurre en simultánea con otra. Por ejemplo, Carol lived in that house during her childhood. Ella vivió en esa casa durante su niñez. Puede que haya sido toda, puede que haya sido una parte de la niñez. No lo dice exactamente, pero sí sabemos que durante ese tiempo de niñez, ella vivió en esa casa, en algún periodo, en alguna parte de ese tiempo de niñez. Es como la idea en ese caso. All children play in the schoolyard during the recess. Los niños juegan en el patio durante el receso. Puede que sea todos salen desde el primer momento hasta que ya se acabó. O una parte hacen otras cosas, pero la acción que están haciendo de jugar en el patio solamente ocurre durante ese periodo. Es a lo que se refiere en ese caso. Para practicar estas preposiciones que vemos acá, vamos a tener una actividad didáctica para seleccionar precisamente los tiempos. Esta es de opción múltiple. Como siempre especifico en las actividades didácticas, recuerden que estas actividades no son calificables. En este caso, no hay, digamos, allí una restricción acerca de que si lo hizo bien o lo hizo mal, háganla esa conciencia, traten de practicar, que es para ustedes mismos verificar que les ha quedado todo entendido. Si algo no queda claro, pues ahí está a tiempo precisamente de volver al componente formativo, repasarlo y volver a hacer la actividad didáctica más adelante. Para este caso, básicamente lo que van a hacer es seleccionar la opción correcta dependiendo de cómo lo vean, si quedó hablando de, por ejemplo, en este caso, de horas, o hablo de días, o hablo de otro tipo de periodo, y cuando ya tenga la opción seleccionada, le doy a enviar. En ese caso, obviamente, tengan muy en cuenta cada una de las preguntas, cuál opción sería en esa parte. Muy bien, entonces ya habiendo visto eso, pasamos a la segunda sección. Esta que vamos a tener acá se refiere al vocabulario de las actividades rutinarias. Todos hacemos una serie de actividades que se repiten día tras día. Algunas son específicas de nosotros, otras son más bien compartidas. Ya es una cuestión de cada quien cómo hace las actividades. Pero en general, cuando se repiten ciertas actividades, podemos hablar de cosas
que hacemos todo el tiempo, o podemos hablar de cosas en específico que ocurren en alguna ocasión. Por ejemplo, vamos a utilizar el presente simple, que ya lo hemos visto en este nivel, para hablar de actividades que hacemos todo el tiempo. Por ejemplo, I brush my hair every day. En este caso, me cepillo el cabello todos los días. Puede que haya excepciones, pero lo normal es que a diario realice eso. Oh, Peter goes to the park in the afternoon. Peter va al parque en la tarde. Puede que todas, la mayoría de las tardes, bueno, pero es algo que se suele repetir en las tardes. Mientras que si quiero hablar de algo que voy a realizar en una ocasión, puedo utilizar, si lo conocen, el presente continuo. In the morning, I'm going to work in the garden. En la mañana voy a trabajar en el jardín. Ya en ese caso es específicamente en esa mañana. Ya que hemos hablado de esa parte, vamos a ver precisamente ciertos verbos que pueden expresar acciones que hacemos a diario. Ya ustedes saben cuando nos referimos a estos verbos, si se dan cuenta, todos llevan delante la palabra to, que es precisamente la indicación de infinitivo. Así como en español, los verbos que tenemos allí terminan en ar, ir, como vestir, desayunar, cepillar. Asimismo, cuando los utilizamos sin hablar de nadie en específico, también en inglés, en vez de llevar una terminación, lo que hace es que adelante va la palabra to. Así que por eso aparecen así. Tenemos to get up, levantarse. Si quieren despertarse, por ejemplo, lo podemos colocar wake up. A veces nos despertamos y no hacemos nada en específico. Tenemos brush, que es cepillar. Con brush siempre debemos decir que nos cepillamos. Por ejemplo, I brush my teeth. Y como para colocar un ejemplo en este caso. I brush my teeth. Me cepillo los dientes o me cepillo mis dientes. To get a bath, bañarse, puede ser. Pueden utilizar en vez de get también el verbo take. Por ejemplo, take a bath o take a shower. Si en vez de baño quieren decir ducha. Así que ya saben, no hay directamente como un verbo bañarse, ducharse, aunque hay el verbo bath, pero este es diferente. ¿Ok? ¿En qué sentido? En que bath se refiere a bañar a alguien o a algo. I bath the baby, yo baño al bebé, no se refiere a uno mismo. I bath the dog, yo baño al perro. Ojo con la diferencia. Tenemos wash, que es lavar, nuevamente, y debemos decir que lavamos. I wash my hands, si me lavo las manos. I wash the dishes, si lavo los platos, ya dependerá del uso. Tenemos get dressed, que es vestirse. También podemos encontrar get ready, que es cambiarse o alistarse cuando se refiere a esa parte. Muy pendientes. No se utiliza I change para decir yo me cambio, no. I get dressed, si quiero referirme a que me pongo otras ropas, ¿sí? No, que yo me cambio, me pongo el uniforme. I get on my uniform, por ejemplo, me pongo mi uniforme, también puede ser, ¿ok? Tenemos acá have breakfast, así como lo decíamos con bañarse o ducharse. Vamos a encontrar que en inglés no hay palabra para desayunar, almorzar, cenar, sino que utilizamos have o a veces take también puede ser válido. Por ejemplo, take breakfast. Lo vamos a encontrar de esa forma para desayunar. No dicen solamente I breakfast, no. Aunque sí, breakfast traduce desayuno, pero no es de yo desayuno, sino I have breakfast. Tenemos shave, que es afeitarse, to make the bed, hacer la cama, tenderla. Con go pueden utilizar
Muchas opciones. Go to work, go to study, ir al trabajo, ir al estudio. Por ejemplo, go to study. Si estudian en el SENA, pueden directamente decir I go to SENA. ¿Por qué no? Tenemos acá take the bus, tomar el bus. Si hay un nombre específico, pueden decir I take the Transmilenio, por ejemplo, si les toca esa parte, o de Transmetro, si es en Barranquilla. Perfectamente se puede cambiar en ese caso. To garden, que es cuidar, cultivar las plantas. Take photos, a los que les gusta tomar fotos. Mucho cuidado en la calle que anda peligroso. To drive a car, conducir un auto. En este caso se refiere a vehículos cerrados como autos, camiones y demás. To have lunch, comer, almorzar. To cook, que es cocinar. Ahí pueden combinar vocabulario si quieren. Por ejemplo, I cook lunch, yo cocino el almuerzo. Queda perfecto. To listen to music, escuchar música. En este caso, el verbo listen siempre lleva después la preposición to, independientemente de la que lleva al principio. Si la lleva o no la lleva, no importa. Yo digo, por ejemplo, yo escucho salsa. I listen to salsa. Es como en español cuando yo siempre hablo de escuchar, puedo decir yo escucho a alguien, ¿ok? Yo escucho a esa persona. Ahí le agregamos un a en esos casos. Bueno, en el caso de inglés, siempre que va listen, siempre lleva el to. Después debemos aprenderlos como juntos, como si fueran una sola cosa, porque siempre va a esa parte. To read a book, leer un libro. To write, que es escribir. To have dinner, que es cenar. Go to bed, irse a la cama ya cuando van a dormir. Obviamente hay más actividades diarias, pero es como para cubrir lo más general. Tenemos también en esta parte algunos verbos que se pueden referir a actividades rutinarias. Aquí en este caso, esta sección los va a tener referenciados hablando de otras personas. Entonces tenemos allí gets up, brush the teeth. En este caso, Jerry brushes his teeth. Él se cepilla sus dientes, los de él. Teresa washes her clothes, lava su ropa. Felipe shaves in the morning, ya lo habíamos visto, se afeita. Paula eats her breakfast at 8. Ella toma su desayuno o desayuna. Sylvia has lunch at 12 o'clock. Almuerza a las 12. Javier takes his snack. Mire lo que les decía, que también con las comidas se puede utilizar take. Take his snack at 3 in the afternoon. My aunt drinks her tea at 5. Tomar el té o beber, como quieran decirlo. Miguel goes to French classes at 4. Va a clases de francés. Ya con ir podemos decir muchas opciones. Diana washes her hair on weekends. Lava su cabello los fines de semana. Her mom combs her hair. Su mamá peina su cabello. Ahí tienen uno más cada día. Mario pays off his credit card. Mario paga su tarjeta de crédito. También nos toca pagar eventualmente. Olivia washes the dishes after lunch. Mira el que les decía, lavar los platos. También está ahí. Ya tenemos ahí como distintos ejemplos de actividades, solo que en este caso están ya hablando de una tercera persona, de alguien más a quien estamos mencionando en esa parte. Obviamente ya es una cuestión de si nos hablamos de nosotros mismos, de alguien más, para saber si el verbo debe cambiar. Ya ustedes saben que los verbos agregan precisamente la terminación al hablar de una tercera persona. Y ya que hemos hablado en esta parte de las actividades diarias, de las actividades cotidianas, vamos a continuar acá en esta parte hablando sobre los pasatiempos. Y así vamos a ir complementando este vocabulario que veníamos viendo, ya que hablamos
sobre actividades, podríamos decir, un poco más estrictas o serias, como lo quieran decir. Ya cuando hablamos de pasatiempos, son cosas que se utilizan más para divertirse, para entretenimiento, ya es una cuestión más personal en ese caso. Obviamente ya dependerá de cada quien, sus preferencias, qué cosas realiza, pero acá vamos a ver en general algunas actividades que suelen ser pasatiempos. En este caso, utilizamos la palabra hobby cuando nos vamos a referir a esa actividad que hacemos en el tiempo libre. Si tenemos varias, entonces va en plural, hobbies. Ya es una cuestión de cada quien cómo lo usa. Pues bueno, aquí van a encontrar algunos ejemplos de esas actividades que se realizan normalmente. Por ejemplo, Charles goes to the movies on weekends. Él va a cine los fines de semana. Literalmente dice va a las películas. Es la forma en la que van. Normalmente no dicen Carlos goes to the cinema, a menos que uno quiera ser como muy específico hacia qué lugar fue. Pero normalmente la costumbre es decir go to the movies. Entonces, para que tengamos allí como presente precisamente esa frase. Entonces, en esta parte, oh, your mom makes cookies in the afternoon. Mamá hace galletas en las tardes. Ya con make podemos hablar de distintas cosas, recetas que se pueden hacer. En este caso, por ejemplo, galletas, solo por poner un ejemplo. Ya en la medida que vayan viendo más vocabulario, se quieran ampliando las opciones en esa parte. Marlene draws in the studio. Ella dibuja en el estudio. John plays video games. Ya lo habíamos hablado antes, creo. Play tiene varios usos. Uno de ellos es jugar. Entonces, en este caso, jugar videojuegos. Hoy en día es muy común en consolas, en celular, computador, etcétera. Richard reads a storybook. Lee un libro de cuentos. Eso hay muchos que lo hacen, especialmente los niños. Sam goes to the beach on Sundays, va a la playa los domingos. También si es una opción cercana, es muy común ir, playa, río, a finca, depende el gusto de cada quien. Susana swims in the pool, también nadar en piscina. Es una alternativa si la persona no va a la playa. Lucy paints with watercolors, ella pinta con acuarelas. Bastante válido si llega a ser el caso. Liz knits hats for her baby. Ella teje gorros para su bebé. Otra opción que tenemos allí en esa parte. Pablo plays chess with his friends. Él juega ajedrez con sus amigos. Es una actividad que algunos realizan en su tiempo libre. Celine reads fashion magazines. Ella lee revistas de moda para aquellos que compran las revistas, las leen, aunque hoy en día creo que la gente lee un poquito más como en línea en su celular, pero también puede ser aplicar read para esa parte. Pueden decir Celine reads fashion articles y lee artículos de sitios web que publican al respecto en línea. Es una opción. Christine does crossword puzzles in her bedroom. Ella hace crucigramas también. Es otra de las cosas que ha cambiado hoy en día. Bueno, yo a veces hago crucigramas, las hacemos más en aplicación que otra cosa. Amadeus plays the piano every night. Lo que les decía, en el caso de play, además de jugar, no se refiere a instrumentos musicales, lo utilizamos como tocar. Play se refiere al hecho de reproducir sonido. Entonces, por eso es que nos encontramos en los aparatos electrónicos que el botón que sirve para poner a sonar o andar un video o un audio
Normalmente es el botón de play. Ese es el motivo por el que lo consiguen en esa parte, porque además de jugar, también significaría sonar o reproducir algo. Entonces, en este caso, como es el instrumento como tal, lo traducimos normalmente como tocar en ese contexto del instrumento musical. Servando watches the birds in the countryside. Mira las aves. Normalmente cuando se habla de mirar aves, no es solamente verlas pasar, sino que hay personas que le dedican algo de tiempo a salir a zonas donde hay más vegetación, van con binoculares, algunos toman notas acerca de qué aves se encuentran en la región. Esas cosas las hay, no solamente como algo profesional, sino como una actividad de tiempo libre para disfrutar la naturaleza. You play soccer in the backyard. Juegas fútbol en el patio. Es otra opción. Ya ustedes saben, en cuanto a fútbol, existen dos opciones. Tenemos fútbol y tenemos soccer. Hay que tener en cuenta que normalmente en Estados Unidos y en los países que tienen influencia de Estados Unidos, a lo que nosotros conocemos como fútbol le dicen soccer. ¿Por qué? Porque ellos tienen un deporte que se llama fútbol, el que nosotros llamamos fútbol americano. Es un poco diferente por cómo se juega, tipo de balón o pelota, como queremos decirle. Entonces, bueno, es definitivamente un deporte aparte, pero es muy exclusivo de Norteamérica. Entonces, si lo hablamos en otros países, así como decimos nosotros, dirán American Football, pero los países de influencia británica le dicen directamente fútbol al fútbol que nosotros conocemos. Ya ahí sí va la relación en ese caso. Michelle rides a bike in the afternoons. Monta bicicleta por las tardes. Maneja bicicleta también. En este caso, ride sería más precisamente montar o manejar. Ahorita veíamos drive, que es conducir. Drive lo utilizamos para vehículos como carros, camiones y demás, mientras que ride lo utilizamos con bicicletas, motos, con animales para transportarnos. Hay una pequeña diferencia allí en esa parte. Melanie plays with her dolls in the afternoon. Ella juega con sus muñecas en las tardes. Leah listens to music in her bedroom. Ella escucha música en su cuarto. Lo que les decía, listen siempre va a ir acompañado de ese to, así que hace parte del verbo, por así decirlo. Felix watches TV every night. Él ve televisión cada noche. En vez de TV, porque a veces no todo el mundo ve televisión, sino alguna aplicación. Oh, Felix watches Netflix every night. ¿Por qué no? Puede ser una opción. Y ya que hemos visto precisamente ese vocabulario, ya vimos expresiones de tiempo, lo siguiente que vamos a ver son las horas del día. Para ese caso, vamos a tener acá algo de vocabulario que podemos aplicar en esa parte. En este caso, al ver las horas, tenemos dos opciones. La tradicional, así como vemos ese reloj que aparece allí, que es lo que llamamos el analógico, el de siempre. Pero hoy en día lo tenemos más en digital, tenemos horas más precisas. Anteriormente las horas se solían dar de 5 en 5. Si hablamos de una hora en punto, podemos decir it's 7 o'clock. Ahí voy a ir viendo como las alternativas en ese caso. Si lo damos con la hora, podemos especificar, oh, it's 7 o'clock in the morning, it's 7 o'clock at night, para decir que son 7 de la mañana o de la noche. Ya cuando damos horas más específicas, dependerá de si lo decimos de la manera tradicional, para ir de 5 en 5, o simplemente decimos el número. Podemos decir it's 7:05, son las 7 y 5, o it's 5 after 7, son 5 después de las 7. Lo mismo a las y 10, it's 7:10 o it's 10 after 7. Siempre hablamos de 10 después de las 7.
A las y 15 podemos utilizar la expresión y cuarto, como decimos en español. Entonces, it's a quarter after 7, un cuarto después de las 7, o it's 7:15 para decir el número. A las y media podemos decir it's 7:30, ya a las y media precisamente. O si tenemos el número 30, pues it's 7:30. ¿Por qué no? Ya cuando hablamos de horas que van a ser hacia las 8, por ejemplo, las y 35, las y 40, ya empezamos a usar el to. Por ejemplo, 7:35, it's 25 to 8. Faltan 25 para las 8. Teniendo el ejemplo acá con las y 45, it's 7:45, si queremos simplemente decir, o it's a quarter to 8, un cuarto para las 8. O como decimos a veces, 8 menos cuarto. Lo mismo cuando nos acercamos a la hora, it's 7:55 o it's 5 to 8, 5 ya para las 8, ya hablando de la hora siguiente. Eso obviamente dependerá de cómo lo vean ustedes, que es más práctico hablar al respecto. Y mirando estas actividades, también tenemos para esta sección, como no, una actividad didáctica. En esta específicamente vamos a observar actividades y tiempos. Nos va a pedir, en estos casos, para las frases que vamos a ver aquí, it's, y vamos a decir qué hora es, y vamos a decir qué está haciendo ella en ese caso. Con esto, cuando ya tengamos la frase, le damos a verificar respuesta para mirar cómo nos fue en ese caso. Bueno, avanzamos acá. En este caso vamos a tener aquí un vocabulario sobre likes and dislikes. Allí para hablar de cosas que nos gustan, que no nos gustan. Para esta parte tenemos también un diálogo que podemos aplicar. Esta conversación que está aquí la tenemos escrita y también lo tenemos aquí para escucharla en audio. Cuando ustedes estén practicando, recuerden darle clic al botoncito de la bocina para escuchar cómo suena esa frase. Hay distintas expresiones que podemos utilizar allí, como por ejemplo want, hablando de lo que la persona quiere o no quiere. Do you want to go to the bakery? ¿Quieres ir a la panadería o pastelería, como lo quieran traducir? Oh, I don't like to eat candies at this time. No me gusta comer dulces a esta hora. Mientras que ella dice, I love to eat cupcakes. Me encanta comer cupcakes. Bueno, miremos otro que utilizan acá. Oh, what food do you dislike? ¿Qué comida no te gusta? Y él dice que no le gusta la comida árabe y dice, I really hate it. En verdad la detesto. Mm. Mientras que ella dice, I adore going to an Italian restaurant. Ella adora ir a un restaurante italiano. Y él le responde, I enjoy Italian food too. Yo disfruto también la comida italiana. Eso como para ver allí. Obviamente cuando ustedes lo practiquen, lo van siguiendo toda la conversación, pero más que nada están marcados allí esos verbos, esas palabras con las que podemos expresar lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Entonces, ya habiendo visto eso en este caso, vamos a marcar aquí. Eso. Bueno, tenemos entonces acá algunos verbos que podemos utilizar al hablar de gustos y preferencias. Bien, para hablar de gustos tenemos obviamente el like, que es el verbo gustar directamente. Aquí me gustaría hacer la aclaración porque
en español lo manejamos de una manera diferente. Si yo digo, por ejemplo, el chocolate me gusta, cuando vamos a mirar, recuerden que la frase que hemos visto en inglés, siempre utilizamos el orden de sujeto, verbo, complemento, pero estas frases en español no siguen ese orden. Si yo digo el chocolate me gusta, ¿quién hace la acción? Bueno, uno podría decir a mi hija el que le gusta el chocolate, pero no dice eso en la frase, no hay el yo por ninguna parte. Entonces no se compliquen tratando de traducir el a mí, a ti, no, no, no. Simplemente quién es la persona a la que le gusta el chocolate. Por ejemplo, si digo que a mí me gusta el chocolate, entonces el sujeto soy yo. Entonces digo I. ¿Cuál es la acción? Gustar es like. Y chocolate, pues chocolate, que es lo que me gusta. Entonces en inglés digo I like chocolate. Y ya de esa manera queda expresado. Mientras que en español le damos la vuelta porque decimos el chocolate me gusta o me gusta el chocolate. Tiene un orden muy distinto. En inglés van a seguir solamente la misma forma que ya conocen desde antes para referirse a este caso. Entonces, aparte de like, vamos a mirar acá. Tenemos también love. Love es amar, puede ser o traducir como lo querramos decir, encantar, fascinar, me encanta, me fascina algo, también lo podemos aplicar. Tenemos enjoy, que es disfrutar de cosas, acciones que disfrutamos hacer o ver, depende cómo sea el caso. Y tenemos adore, que es adorar cuando algo nos gusta mucho también. En la parte de lo que no nos gusta, aparte de poder utilizar pues el verbo like en negativo, I don't like chocolate, por ejemplo, para seguir el mismo ejemplo, también tenemos un verbo que es dislike, para decir no me gusta esto, ¿ok? Entonces, allí pueden decir, por ejemplo, oh, I dislike your pet, no me gusta tu mascota, directamente. Tenemos hate, que es detestar, odiar. Suena un poquito fuerte, pero a veces lo usan cuando definitivamente algo no les gusta. Tenemos abhor, aborrecer, cuando definitivamente algo no lo pasamos. Y tenemos detest también. Un poquito menos común, pero pueden encontrarlo por allí para decir en esa parte lo que detestan, lo que no les gusta. Bueno, al respecto también tenemos allí un video que les recomiendo observar. En este caso se va a referir cuando hablamos de acciones, de cosas que hacemos, que nos gusta hacer y que no nos gusta hacer. Cuando lo utilizamos con los verbos de este tipo de expresiones, tenemos dos opciones para ese caso. Una es utilizar el like, por ejemplo, con to. The children like to study English. A los niños les gusta estudiar inglés. Entonces, en ese caso, después de like, va a ir to si estamos hablando de una acción, como en ese caso, estudiar. ¿Ok? Una opción que hay para la mayoría de verbos que utilizamos para preferencias de los que vimos ahorita es utilizarlo con la terminación ing. Es la más común. Les recomiendo tratar de aprenderlas, pero siempre mostramos ambas opciones porque recuerden que el objetivo principal del curso es que ustedes sepan identificar, que sepan comprender las distintas formas en las que se habla en inglés, para que ustedes no vayan a tener problemas al momento de entenderlas y pues que así va a ser más fácil cuando ustedes las usen. Pero por ejemplo, decimos que Cindy detesta tender la cama. Bueno, a muchos les pasa. Entonces podemos decir Cindy detests to make the bed o Cindy detests making the bed. Las dos opciones son válidas. Así que, como para tener en cuenta allí en los ejemplos que vamos a ver para esa parte. Y al terminar ya el componente formativo, tenemos la última actividad didáctica. Esta
Va a tener allí para cada uno de los espacios que vamos a ver un emoji donde nos va a mostrar precisamente el contexto y en cuestión de ese emoji diríamos que es algo que le gusta o que no le gusta y dependiendo de eso vamos a seleccionar cuál frase sería pues la más adecuada en nuestra opinión para ese caso. Y al seleccionar la opción pues le damos a enviar para mirar si nos ha ido bien o no con la frase. Recuerden, ya saben que acá en estos espacios les va a ir saliendo precisamente si la respuesta fue correcta o no. Eso como para verlo allí en esa parte. Cuando ya hayamos realizado precisamente esa parte de lo que es el componente formativo, vamos a pasar a lo que son las evidencias. Para este curso, ya al terminar de estudiar los componentes formativos. Si aún no han realizado las evidencias, pues les recomiendo iniciar, pero hay dos evidencias en particular que se recomienda hacer cuando han estudiado precisamente todo lo que tiene el curso, que son la presentación sobre rutina diaria y la presentación en video. Para estos casos, la recomendación es ingresar pendiente a las instrucciones, le damos a agregar entrega. Vamos a, si queremos, podemos dejar un texto, un comentario. Vamos a la opción de archivos enviados y le damos subir un archivo para agregar algún archivo que vayamos a enviar en ese caso. ¿Ok? Sin embargo, para que ustedes la tengan más fácil, recuerden que en la guía de aprendizaje les aparece explicado con más detalle, dan recomendaciones sobre cómo lo pueden hacer. Para la primera, que es la presentación de rutina diaria, ustedes van a hacer una presentación, puede ser en PowerPoint o si lo hacen en línea. Aquí les recomiendan algunas opciones, pueden ser, por ejemplo, a través de Canva, que es la más común, Prezi. Van a colocar frases en las cuales ustedes van a practicar hablando de lo que ustedes hacen a diario. Aquí tienen algunas sugerencias de vocabulario que les pueden servir y envían sea el documento de la presentación o si es en línea, pueden enviar el enlace. Recuerden, si utilizan enlace, que sea un enlace público. Deben seleccionar la opción de compartir, por ejemplo, en el caso de Canva, para que les genere un enlace que se pueda ver directamente acá. Si está en Drive, por ejemplo, asegurarnos de que el enlace sea público para que al yo ingresar pueda evaluar, darles las recomendaciones del caso, habiendo visto su participación. Para el caso de la video presentation, van a seleccionar a un miembro de la familia o a un amigo, o si no quieren hablar de alguien que conozcan, pueden seleccionar a alguien famoso también, por ejemplo, y lo van a presentar utilizando un video. Pueden utilizar su cámara web o pueden grabar, por ejemplo, la presentación. Si lo hacen en PowerPoint y le agregan audio, las versiones más nuevas de PowerPoint permiten guardar la presentación como un video MP4 y luego lo comparten. Si lo suben a YouTube, lo mismo que explicamos ahorita, enlace público, lo comparten. Igual yo no se lo voy a compartir a nadie, es simplemente para que no vaya a haber problemas al momento de observar la participación. En este caso, la idea es que ustedes presenten a la persona que seleccionan, hablen cuál es su nombre, nacionalidad, edad, dónde vive, qué actividades hace y pues obviamente cualquier otra actividad que ustedes consideren relevante. Recuerden que este espacio es para su práctica. Si quieren hablar de más cosas sobre la persona, yo estaré pendiente de revisar. Tampoco les va a afectar la nota si no les sale bien, porque pues yo tengo en cuenta si la persona se esfuerza más allá de lo que se le solicita y de pronto no lo hace también, tampoco le va a afectar la calificación. Por el contrario, yo voy, le doy recomendaciones, cómo lo puede hacer, de qué forma les quedan mejores las frases, muy atento a la pronunciación, cualquier cosa que les pueda servir a ustedes para seguir avanzando de nivel. Si no alcanzan a hacer el video, también tienen la opción de realizar el audio. Por ejemplo, lo pueden grabar en línea con Vocaro y luego mandan el enlace de audio. También es una opción.
si de pronto no alcanzan a hacer el video. Sé que no para todos es igual de sencillo en esa parte. Bueno, la última sección que tenemos para este caso, lo que decía, es el cronograma. Aquí, como ya estamos por terminar el curso, les recuerdo en este caso la actividad en la que estamos, que es la tercera actividad de aprendizaje, va hasta el día 5 de septiembre. Ese día en horas de la noche es el último plazo que hay para enviar evidencias. Sin embargo, como es día viernes, si por algún motivo en alguna de las evidencias necesitan un poco más de tiempo para participar, para enviar algo que haya quedado pendiente, siempre tienen la opción de regresar allí, mirar un poquito la cuestión y me comentan para yo estar pendiente. Les puedo habilitar los enlaces durante el fin de semana para que sigan mandando algunas cosas. Obviamente, ya saben que igual es una fecha que hay que tener en cuenta para no tener ese inconveniente. Si llega a ser necesario, pues obviamente yo estaré al tanto. Ya entre el sábado 6 hasta lo que es el martes 9 iré revisando las evidencias enviadas para dejar en los comentarios para que ustedes puedan entrar. Recuerden que pueden acceder desde la opción de calificaciones para mirar su nota, para mirar qué comentarios hubo y que esos les puedan servir para que ustedes sigan aprendiendo. Ya en esta parte, el día 9 ya eso sí es definitiva para que lo tengan en cuenta. Allí va a empezar la evaluación del curso. En cuanto a la pregunta que me hace David, así como lo vemos acá en el cronograma, recuerden que para aprobar el curso deben participar, tener buen desempeño en las 4 evidencias calificables del curso. Aquí están marcadas como calificables. El test, que es el primero que se hace, el foro Let's Meet, para que participen allí presentándose, la presentación de rutina diaria y la presentación en video, que fueron estas dos últimas las que vimos hoy. Ya una vez enviadas estas 4 evidencias, si hay buena calificación, ustedes aprueban el curso. ¿Ok? Para tener presente allí en esa parte. Entonces ya el día 9 sí les va a llegar un correo. Este correo es automatizado. Perfecto, qué bueno que haya quedado clara esa parte. El correo es de parte de Sena Sofía Plus, que es nuestra plataforma en línea. Les va a decir si aprobaron, si no aprobaron el curso. Igual yo les voy a estar mandando un correíto para que vayan haciendo, aquellos que ya han terminado este nivel, la inscripción al siguiente nivel. Hay unos cursos que van a estar empezando en estos primeros días de septiembre y pues me gustaría que ustedes puedan estar allí para que vayan siguiendo su aprendizaje. Les voy a mandar, es un documento breve que les voy a compartir para que ustedes miren cómo pueden ingresar, especialmente porque, bueno, hubo algunos cambios en cómo se está manejando la plataforma. Ya, pues allí le comparto los enlaces actualizados para que ustedes tengan opción de iniciar rápidamente y que no vayamos de pronto a perder mucho tiempo allí de su aprendizaje, sino que enseguida puedan continuar. Obviamente, pues para este caso, recordar que tenemos en el curso el foro de dudas para hacer todas las consultas que quieran. El foro sí va a estar disponible hasta el último día del curso, hasta el día 9, para toda pregunta que haya. Pero traten de participar dentro de los tiempos del curso para que no vaya a haber inconvenientes con los tiempos, con que no me alcanzó, porque en realidad ya el día 9 inicia el proceso de certificación de aquellos que aprueban y pues la idea es no demorar el proceso de quienes aprueban el curso. Eso es básicamente lo que debemos tener en cuenta en esta parte.